que aquí lo que se aparece es una mujer. ¿Cómo te llamas? No sé. Sam. Cuando abrió la puerta y encendió las luces, vio sentada en la esquina a una persona. En medio del bullicio de esta ciudad se alza un edificio que guarda más que historias, pues entre sus muros se guardan memorias y, según testimonios, algo más que se encuentra con nosotros. Vamos a iniciar el recorrido por esta institución, primero por fuera para conocer el terreno. Este edificio tiene poco más de un siglo, más o menos desde 1900, no oficialmente, según los datos que estuvimos investigando. Cuenta que primero fue un hospital, pero de acuerdo a los registros no se tiene historia de que haya sido un hospital. Antes de ser esta institución educativa fue un asilo. En 1928 se le denominó Institución Industrial Femenil, en la que daban clases de cocina, de corte y confección, todo lo que tuviera que ver con las amas de casa. Pues este edificio fue construido en el 2007 aproximadamente. No es tan viejito. En esta área nos dijeron que vieron una lechuza parada ahí arriba, justamente en donde estábamos hace un momento. Hay una persona que se encarga de cuidar la escuela en el turno de la tarde. Nos platicaron una historia. El señor se encontraba sacando la basura de las aulas. Una vez que recogió la basura de este lugar, procedió a sacarla e inició una videollamada con su esposa. Y mientras estaba en videollamada con la esposa, ella nunca le dijo qué estaba sucediendo. Terminó la llamada, transcurrió todo el pasillo y cuando llega a su casa, la señora le pregunta que cómo está. Y él dice, bien, ¿por qué? Dice, es que mientras estábamos en llamada, traías una sombra detrás de ti. Vamos a recorrer el área de arriba de esta parte del edificio. Hace rato estuvimos platicando con el velador y nos contó que había una prefecta que llegaba muy temprano. Esa prefecta pues ya no trabaja aquí, buscó su cambio, porque justamente en este salón, cuando abrió la puerta y encendió las luces, vio sentada en la esquina a una persona. La prefecta preguntó, niña, ¿qué haces aquí? Pero esta nunca contestó. Al voltear nuevamente ya no había nadie. En 1941 quisieron expandir la institución. Empezaron con las remodelaciones y terminaron en 1945. Clausuraron absolutamente todo, terminaron todo y empezaron a meter más alumnos. Y en 1972 ya concluyó y se le puso el nombre que actualmente tiene. Empezamos ahora sí con las historias que vienen de boca en boca. Por ejemplo, una muy curiosa que nos contaron que pasó exactamente aquí, donde pueden ver que están las manos marcadas. Una persona iba pasando, un maestro de aquí. Al momento de acercarse vio a un niño asomado por este cristal, cuando realmente
no había absolutamente nada más. Se me prende todo. Sin embargo, también comentan que aquí lo que se aparece es una mujer. Es una mujer con una vestimenta antigua, una mujer que probablemente pues muchos hayan visto, hayan captado a lo mejor en cámara, en fotografía, en video. Justamente en esta área, hace algunos años, mientras estaban dando las boletas de calificaciones que antes se solían entregar, los padres de familia estaban ahí esperando las boletas y un niño se coludió hacia acá. El niño se asomó por este lado. Antes no estaban tan formados estos barrotes, yo creo que estaban más delgados, pero el niño, al parecer, encontraron una pluma tirada al lado de él. Entonces, lo que ellos cuentan es que muy probablemente se le cayó la pluma y él se quiso agachar para recogerla, sin saber que pues estaba tan alto y pues lamentablemente perdió la vida. En esta área también es donde ocurre bastante actividad paranormal, en cuestión de que se aparece una niña con la vestimenta blanca. Entonces, otras personas piensan que muy probablemente haya visto a la niña o lo haya incitado a querer jugar o algo. Esta historia es personal. Cuando yo estudiaba aquí, existían los baños antiguos de la escuela que estaban en esta parte en la que nos encontramos. Ya no son baños, ahora los remodelaron. Un día no quise entrar a una de las clases y me fui al baño. Y mientras estaba en el baño, pues yo aseguraba que estaba totalmente sola. Y cuando salgo, se escucha que la última puerta del baño, eran como 4 años. La última puerta se azota y se baja el baño. Entonces yo me quedé pensando, pues ¿quién es? Porque según yo estaba sola. Y me asomé y no había nadie. Si tú estás estudiando en esta escuela o estudiaste aquí y te ocurrió algo paranormal, también a los trabajadores, déjalo en la caja de los comentarios. Ahora vamos a entrar a uno de los lugares que cuentan las personas que hay mucha actividad paranormal. Él tiene que estar limpiando los pisos constantemente con algo llamado aserrín. Ese aserrín lo curan con diésel o con petróleo o con aceite para darle brillo a los pisos. Sin embargo, comenta que los botes de aserrín, ellos los tienen aquí abajo en el anfiteatro, atrás de bambalinas. El señor una vez iba a limpiar, comenta que eran aproximadamente a las 9 de la mañana, relativamente temprano, había luz. Y comenta que él estaba agarrando todo el aserrín para poder limpiar hacia afuera. Y de pronto sintió una vibra como si alguien lo estuviera viendo, como si algo no estuviera bien. Él rápidamente voltea y por el rabillo del ojo ve a una niña. Eso se le hizo extraño, pero como volteó tan rápido, no se dio cuenta lo que en verdad estaba pasando. Después, él volvió a voltear y la vio. La vio de frente. Él comenta que le empezó a dar pánico, se le empezó a poner la piel chinita, le empezó a bajar la presión, se empezó a poner pálido, porque lo que estaba viendo era una niña, aproximadamente de unos 1.30, 1.20 centímetros de altura, con ropas muy antiguas, no eran de este siglo. Pero lo que más le sorprendió fue al ver su cara. En su cara él vio que todo estaba bien, pero no tenía nariz, solo había cuencas. A final de curso se hace una exposición de los talleres. En una de esas exposiciones tomaron una fotografía, justamente aquí, y se ve la niña que tanto menciona. Como les he contado, yo crecí básicamente en esta escuela, y antes de ello mi mamá también, porque su mamá también trabajó en esta escuela. A ella le ocurrió también que vio a la niña un día llegando muy temprano, en horas de la madrugada. Ella viajó de otra ciudad para acá y se quedó en una banca que estaba en este sitio,
y vio a la niña que tanto cuentan, esa niña con camisón blanco, como uniforme antiguo, con velito y cabello cortito. Ya. Igual como que voy a dejar encendida la Spirit Box. Eso es un nombre que... ¿Cómo te llamas? ¿Quieres decir el auditorio, sí? No sé. Sam. ¿Te llamas Sam? Hola, Sam. ¿Quién quisiera? Eres una niña, ¿verdad? Estás jugando. Sí. ¿Quieres que juguemos? ¿Te sientes más cómoda ahora? Pues sí, sí. Ok. Yo creo que como sí. ¿Quieres que nos quedemos un ratito más? ¿Nos quedamos un momento más contigo a platicar? No. Ya estamos a punto de irnos. No le gusta salir en cámara. ¿Algún lugar? Pues es que... Ya te fue a ver. No entendí. No. ¿Algún lugar donde quieras que vayamos para que platiquemos mejor? Sí, auditorio, ¿no? A ver, Sam. Solamente queremos platicar contigo. No queremos a nadie más. No queremos a nadie más. Todos los demás váyanse, por favor. Solamente queremos hablar con Sam. No sé, Sam, ¿sigues aquí? No es muy claro lo que nos dices. Miedo. ¿Tienes miedo? ¿Hay algo que te esté causando miedo que esté aquí? Pues, No puedes creer. ¿hay algo más aquí que no sea Sam? Miedo a todos. Sam, ¿tú sigues aquí porque no puedes trascender? ¿Tienes miedo? ¿Te podemos ayudar? Ya, claro, pero cada que nos acercamos al auditorio habla más. Según yo, los auditores los tenemos completamente cerrados, ¿no? Entra. ¿Quieres que entremos? No. Ok. Hay algo ahí que no está bien, ¿verdad? Lo que está allá adentro es lo que te da miedo. 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 Lo que está allá adentro no es bueno. Muerte. ¿No quieres que entremos al auditorio, Sam? Bueno, Ya vamos no. a respetar eso. Que no entremos en el auditorio, eso vamos a respetar. Gracias, Sam. Nos vamos a despedir de ti. ¿Hay algo más que quieras o que te podamos ayudar? Es que siento que dice como que me da miedo. Ven, acércate. Entendí, me acerco. Ven, acércate un poco. Lo vi. Hay algo aquí que no te deja trascender, ¿verdad? Entiende, dice. Nos vamos a ir, Sam. Muchas gracias. Nos despedimos.